kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena emoten dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Vale. Vale, bueno, gai zerrendeko lehenengo puntua, expediente 2022-2021, 2021-eko uztailaren bateko aurreko bilkurako akta onartzea hala badagokio. Expediente 2022 del 2021, aprobación si procede del acta de la sesión anterior con fecha 1 de julio. Juanra, Mónica, Josu. Vale, baldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak. Vale, bigarren puntua, expediente 2134-2021, udal langileen 2021-eko lantzarien eguneratzea onartzea, hala badagokio. Expediente 2134 del 2021, aprobación si procede la actualización de retribuciones del personal municipal para el 2021. Juanra. Se trata de la aprobación del incremento de las retribuciones y la propuesta que traemos, siguiendo la recomendación de UDEL, es la del incremento del 0,9%. En el expediente están todos los informes, la propuesta de resolución. La propuesta ya pasó por mesa de negociación con su aprobación. Y bueno, vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Juanra, Mónica. Es el secretario. Josu. ¿Los trabajadores están de acuerdo? Pasa por mesa de negociación. Vale, orduan bozkatzera pasatuko gara, aldeko botoak. Vale, hirugarren puntua es el tema del reglamento de formación. Nos va a acompañar Sara, entonces si os parece adecuado vamos a posponer este punto y pasamos al punto 4 hasta que se incorpore Sara. Laugarren puntua, expediente 673/2019, hala badagokio Bilar San Ginés familiak jarritako gora jorratzeko errekurtsoari aurka egitea. Bilboko administrazioarekiko auzien laugarren epaitegiak 52/2019 prozedura arrunten ekainaren 30ean emandako epaiaren aurka. Expediente 673/2019, oponerse si procede al recurso de apelación interpuesto por la familia Bilar San Ginés contra el fallo de la sentencia del 30 de junio dictada en el procedimiento ordinario 4219 por el Juzgado de Contencioso Administrativo número 4 de Bilbao. Esto es un punto en el que vamos a informar sobre esta cuestión. Juanra. Sí, básicamente se trae el punto, pero bueno, como no tiene que pasar ni por pleno ni por nada, pues la oposición al recurso es simplemente informar que sabéis que teníamos el contencioso. En primera instancia se ha resuelto a favor del ayuntamiento, pero bueno, la familia ha recurrido y lo que vamos a hacer es suponernos al recurso. Es un pleito importante para el ayuntamiento, entonces pues la cuestión es informar, básicamente. No hay que votar ni nada porque no debe pasar por pleno. Bueno, Mónica, ¿alguna duda, alguna cuestión en referencia? No. ¿Josu? Nada. Vale, pues pasamos entonces al siguiente punto del orden del día. Bosgarren puntua, expedientea 2582/2022, 2022an lan egutegian sartu beharreko tokiko jaiaren proposamena onartzea, hala badagokio. Expediente 2582/2021, aprobación si procede de la propuesta de fiesta local a incluir en el calendario laboral 2022. Juanra. Simplemente es marcar el día de Gablar del año que viene como fiesta local para enviar a delegación. Delegación nos pasó en agosto que había que mandarlo, que no lo habíamos enviado, enviamos por decreto, lo adelantamos, pero bueno, hay que ratificarlo por pleno y es la aprobación en pleno, sin más. No va de serie, no sé, hay que ratificar todos los años. Hay que ratificar todos los años, sí. Ratificar todos los años. Vale, eskerrik asko, Juanra, Mónica. No, de acuerdo, y lo único que a ver si lo podemos celebrar el año que viene. Bueno, esperemos que la pandemia nos lo permita. Eskerrik asko, Mónica, Josu. Vale, entonces sería el día 3 de octubre del año 2022.
Aldeko botoak. Y el sexto punto del orden del día, expedientea 2322-2021, 2021-eko aurrekontua 8/2021 kreditu gehigarrien bidez aldatzea. Expediente 2322/2021, modificación del presupuesto 2021 por crédito adicional número 8/2021. Juanra. En el cierre del pasado ejercicio, con la liquidación de Udalkutxa, se dio la oportunidad a los ayuntamientos de devolver ese exceso de liquidación que nos podía devolver, en vez de hacerlo en este ejercicio, hacerlo en 2 ejercicios, en el 2022 y en el 2023. Bueno, en estos momentos, pues dada la buena situación económica del ayuntamiento y dada también los cambios de condiciones que ha habido con las entidades bancarias que están cobrando a las entidades públicas por los depósitos que tienen, pues estimamos que lo más conveniente para el ayuntamiento es devolver esta cantidad y por ello hacemos la modificación del crédito para devolver esta cantidad. Vale, eskerrik asko, Juanra. Mónica. Nada, es una gestión vuestra. En principio nos vamos a abstener, pero sin más. Vale, eskerrik asko, Josu. Que digo que si es conveniente para el ayuntamiento estaremos todos los concejales de acuerdo, ¿no? Entonces yo voy a votar que sí. Vale, gracias, Josu. Bueno, procedemos entonces a votar. Aldeko botoak, abstentzioak. Vale. Bueno, pues si os parece retomamos la sesión. Hirugarren puntua, expediente 1684/2021, udalaren langileen prestakuntzarako erreglamendua bidezkoa bada onestea. Expediente 1694/2021, aprobación si procede del reglamento de formación del personal municipal. Bueno, agradecer a Sara que se haya incorporado y que, bueno, que nos venga a dar detalles sobre si tenemos alguna duda en referencia a este reglamento. Juanra.
Se ha estimado necesaria la creación de un marco que recoja las condiciones en las que se puedan acceder a la formación de los empleados municipales. En este reglamento trata de regular los objetivos, ámbitos de aplicación, tipología de la formación, modo de organización, modo de convocatorias, criterio de selección, redacción del plan anual de formación, la comisión paritaria. El reglamento ha pasado también por mesa de negociación y ha sido aprobado en unanimidad y bueno, lo tenemos aquí para el dictamen. Está también Sara, pues si tenéis alguna duda, alguna cuestión que queréis preguntar, pues aclarad. Vale, es que ricasco. Sara, no sé si quieres hacer algún apunte o... No, simplemente pues que es un documento que se puede... No, simplemente que es un documento que se veía necesario para poder hacer una buena gestión, una gestión objetiva de la formación en el ayuntamiento. Vale, es que ricasco, Sara. Mónica. No, en principio no. Supongo que esto responde a, pues igual alguna solicitud o del personal o que... Como te decía, Sí. Sara, veíamos que era necesario de alguna forma organizar los criterios en los que se puede acceder a la formación, porque había pues multitud de demandas, de peticiones, multitud de eso, y teníamos que establecer qué criterios y de qué forma lo íbamos a hacer y si iba a poder acceder a eso. Y a eso pues obedece que lo traigamos hoy aquí y que se haya pasado el reglamento y se haya hecho el reglamento. Vale, no, en principio vamos a votar a favor. Bueno, pues sí, lo entendemos como algo positivo y sin más. Son los que ricasco, Mónica. Josu. No sé, a mí, hombre, me parece bien y todo lo que sea que el personal que trabaja en los servicios públicos esté formado, pues lógicamente y esté bien formado, porque no basta con estar formado, hay que estar bien formado. Me parece importante. Si el propio personal encima no solamente lo acepta, sino que dice que esta medida es importante, pues mejor. Y en todo caso, pues que podamos hacer un pequeño seguimiento de esta, que se pueda hacer un seguimiento y que siempre el personal municipal pues nos tenga también a los concejales informados de cómo va este tema. Ondo, eskerrik asko, Josu. Ba, bozkatzera pasatuko dugu. Aurreko botoak, aldeko botoak, kontrakoak. Vale, eta bukatzeko 7. puntua, eskariak eta galderak, ruegos y preguntas, Mónica. Vale, que te había dicho que no, pero me he acordado ahora de una cosa que alguna vez os hemos comentado el tema de las actas de las juntas de gobierno que iban atrasadas y demás. Ahora directamente no puedo ni acceder. O sea, en el portal de concejales me aparece un error y no... Entonces, a ver si le podéis echar un ojo a eso porque pues para nosotros también es importante para poder desempeñar nuestra labor de concejales, pues ir viéndolas con cierta eso. Vale, si podéis echarle un ojo. Hablaremos Vale, con el departamento perfecto. para que a ver. Apuntamos, Mónica, eskerrik asko. ¿Algún otro ruego o pregunta? No, Josu? Ez. Vale, ba, gai zerrendan puntu gehiagorik ez daudenez, bukatutzat emango dugu saioa. Damos por finalizada la sesión, gracias.